Hoy vamos a conversar con Antonio de la Cuesta. Él es director de análisis político del SIDAC. Vamos a hablar de la liberación de Florence Cassés. Yo soy Julián Andrade. Acompáñenme. Antonio, hay un caso reciente de alto impacto en la opinión pública, que es la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassés, que la primera sala de la Corte determina darle un amparo, como se dice, liso y llano, y bueno, ya está en Francia, pero tiene implicaciones, sospecho yo, profundas inclusive para cómo percibimos las cosas. Pues mira, la liberación de Florence Cassés tiene muchísimas aristas, como bien mencionas, ¿no? La primera arista es, pues, ver este comportamiento ambivalente de la Suprema Corte de Justicia, porque ya se habían presentado algunos proyectos para atender el caso, sobre todo tendiendo a la liberación de la ciudadana francesa, y pues se había votado en contra en todos los casos anteriores. Bueno, sí, inclusive, ¿qué será? Hace un año se rechazó lo que aprobaron hace unos días. Es correcto, y además se rechazó el primer recurso que interpuso la ministra Sánchez Cordero. Ese se votó en contra. Claro, lo que fueron a discutir se rechazó. Pero entonces vino como el renversé, ¿no? El renversé de decir, bueno, ahora vamos por este recurso que es el amparo liso y llano, que es como lo más sencillo. Eso hubieran hecho desde el principio y nos hubiéramos ahorrado muchísimos problemas, tal vez. Y resulta que el recurso jurídico más fácil fue el que se aprueba, y Florence Cassés a las 24 horas ya estaba en París, contenta, y después dando entrevistas y tal. Creo que ese por el lado de la Suprema Corte, esta ambivalencia, ¿por qué ahora sí sacar esta salida, ¿no? ¿Por qué no antes? ¿Estaba presionada por alguien o por alguna institución? No, bueno, no sé. eso es algo más que una sospecha. Yo recuerdo, lo discutíamos hace también casi un año con el abogado de Florence Cassés, el licenciado Agustín Acosta, que, bueno, él no sabía si había una agenda o no había una agenda respecto al tema, pero curiosamente, en cada ocasión que la Corte iba a discutir algo relacionado con el caso, en los medios de comunicación aparecían videos, aparecían más pruebas que ya no tenían que ver con el proceso. Esta vez no ocurrió. Parece que los ministros decidieron en absoluta libertad y sin presión, pareciera. Bueno, yo esperaría que los ministros decidieran en absoluta libertad todas las ocasiones, ¿no? Lo que había antes, para clarificar, era que jugaban varios actores en la opinión pública. No creo que hicieran llamadas, eso es imposible, tienes toda la razón, los ministros son independientes, pero sí había en los diarios, en los canales de tele, temas que hacían que la opinión pública se inquietara. Sí, aunque la misma ministra Sánchez Cordero sale a decir, ¿no? Nosotros no emitimos una decisión por opinión pública ni por encuesta. O sea, emitimos una decisión después de un análisis profundo y tal. Aquí lo que me parece curioso es que el análisis profundo y detallado se haya hecho justo después de que se rechaza un primer recurso, un primer proyecto de la magistrada. Y ahora resulta que pues que insisto, el recurso jurídico más fácil fue el que se aprueba. Ahora, la otra arista de esto, ya no tenemos a un actor fundamental en todo el meollo, que es Genaro García Luna. Genaro García Luna, que fue aparentemente el autor de este montaje que se hizo en diciembre de 2005. Ojo, eso era administración Fox. Claro, y era la Agencia Federal de Investigación. Así es, no era la Secretaría de Seguridad Pública. No era la Policía Pública Federal, no era la Secretaría de Seguridad Pública, era otra instancia. Pero por supuesto que esto le cae después a la administración Calderón, cuando él está ya, García Luna, en Secretaría de Seguridad Pública, Calderón presidente, y vienen todos estos recursos de apelación, ¿no? De cuestionando un poco esto, que evidencia
una terrible falta, sobre todo al debido proceso, irregularidades. Eso que está señalando me parece de suma importancia. ¿Cómo va a tener que hacer la Suprema Corte? Porque creo que está faltando esta parte de labor pedagógica que tiene que hacer el tribunal más importante del país para mostrarle a la sociedad que lo que discutieron es si existieron las condiciones que han existido en cualquier juicio en una sociedad donde imperen dos cosas, el Estado de Derecho y la democracia. Pero no me queda claro que el mensaje se haya mandado del modo correcto por lo que señalan algunas encuestas y por la furia que se percibe en algunos sectores de la sociedad. Pues no se manda del modo correcto porque no hay el sustento para tal mensaje. Supuestamente tendríamos que ver en el sistema de procuración de justicia en general que el debido proceso fuera respetado. Que fuera cotidiano. Que fuera cotidiano. Y además a la justicia se le ponen muchos adjetivos. Que si justicia oportuna, que si justicia clara, expedita, tal. La justicia es la justicia. Para verdaderamente, por ejemplo, honrar a las víctimas del delito, la justicia tendría que ser así como el amparo que se le extendió a Florence Cassé, lisa y llana. La justicia no tiene que ser rebuscada. No tiene que ser rebuscada, tiene que ser sencilla, tiene que estar al alcance de toda la población y, por supuesto, que estemos conscientes de que el poder puede abusar de nosotros a la hora de procurar justicia y que tengamos las herramientas suficientes para atacar estos abusos de poder y que no estemos detrás de toda una parafernalia como la que estuvo Florence. Insisto, Florence Cassé no se fue como inocente, simplemente se le dio un amparo. Pero no se decretó sobre la culpabilidad. La Corte no estudió el tema de la culpabilidad. No, únicamente el proceso por medio del cual ella fue aprehendida. Por eso creo yo que una parte del escándalo, viéndolo desde el otro punto de vista, habría que estudiarlo bien, pero es el profundo daño que puede hacer una autoridad que no se comporta como marca la ley. En este caso, la Agencia Federal de Investigación no presentó a la probable responsable con el Ministerio Público, no hubo asistencia consular y bueno, hay una cosa que es la perla, un montaje televisivo. Digamos, si querían que las cosas salieran mal, yo creo que no les faltó nada. Un montaje televisivo que además ya nadie sabe nada. Ahora quienes participaron en ese montaje, específicamente la empresa Televisa, sale hace un par de días a decir, bueno, es que a nosotros nos llamaron y no teníamos idea de para qué nos llamaban. Eso de alguna manera hace que México se vea como un país donde todo el mundo se lava las manos. Cuando hay un cariz de irregularidad y resulta que todos estamos coludidos, por decirlo de alguna manera, pues todos también nos podemos lavar las manos. Entonces México se convierte en una especie como de fuente de purificación donde las faltas ocurren y ocurren todos los días, pero al mismo tiempo nadie las comete. O si se tiene el suficiente poder para estarse ocultando o para simplemente dejarlas pasar, se dejan pasar y no hay una procuración de justicia en sí, insisto, sin adjetivos. Entonces, ¿quién va a rendir cuentas por este montaje? Porque otra de las cosas... Ese es el otro ángulo, ¿no? Que hay una petición, al parecer social, de decir, bueno, ok, la ciudadana francesa fue liberada, pero si dicen que la liberaron porque se hicieron mal las cosas, debiera haber alguna responsabilidad. Por supuesto, y sobre todo desde la autoridad. Ahora sabemos que esa autoridad de su momento, es decir, Genaro García Luna, pues aparentemente está en la Florida pues bastante contento. O pues a pesar de que la PGR pueda decir en un momento dado, bueno, vamos a estudiar la posibilidad de... Pero esta nueva PGR creo que es especialista en decirnos estas cosas, ¿no? Con los asuntos urgentes que se pueden venir, sobre todo en la Procuración de Justicia a nivel federal, pues nos dicen, bueno, estamos por estudiar el caso. En cuanto terminemos de estudiar el caso, nosotros daremos una respuesta. Creo que es una actitud prudente por parte de la Procuraduría, pero también tenemos que estar vigilantes de que realmente se le vaya a dar seguimiento, no nada más al caso Cassé, sino a muchos otros casos que están pendientes. Bueno, está en la agenda y ya rápidamente un tema también muy relevante que fue de los más impactantes al término de la administración del presidente Calderón, que es el de generales del ejército que primero fueron arraigados y están sujetos a proceso. Y la Procuraduría está en el proceso de estudiar sus conclusiones. No ha dicho que retira cargos, eso ya se precisó, pero está en proceso
tratando de analizar si las conclusiones son acusatorias. Ahí pudiera haber también un gran cambio que va a tener un impacto profundo. Así es, y esto si empezamos a hacer una sumatoria de estos pequeños acontecimientos que han ocurrido últimamente, sobre todo en el ámbito de la Procuración de Justicia, pues vemos que durante la administración del presidente Calderón, pues hubo pues negligencia, fallas, voluntarias, involuntarias, no lo sé, no lo estoy juzgando, pero el caso es que muchos de estos puntos se le están cayendo a la administración Calderón. O sea, Felipe Calderón hizo todo lo posible por mantener a Florence Cassé en la cárcel, por supuesto con supongo que apoyado en el fallo de culpabilidad que tenía la francesa, incluso fue condenada. Bueno, fue condenada a 60 años. Primero a 90. Y luego 60. Y luego se le redujo a 60, sí, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Los tribunales la condenaron. Así es, pero bueno, al haber habido previo a esa condena fallas en el proceso de la Procuración de Justicia, específicamente en su captura, pues entonces todo lo que viene después... Sí, ese es el gran drama, ¿no? Cómo se hicieron las cosas. Así es, porque es como en un partido de fútbol, soccer, ¿no? Cuando se comete una falta, pues la que se cobra es la primera falta que se cometió. Todo lo que viene después, pues es totalmente irrelevante. Sí, si viene otra patada ya es otro tema, ¿no? Exacto, entonces aquí la primera irregularidad se cometió a la hora de la captura, ¿no? Con esto del montaje y tal. Lo que es un poco, pues, sorprendente es que también hubo otros capturados en ese momento. ¿Por qué a ellos no se les aplicó la misma? A pesar de que ellos... Porque no siguieron los mismos recursos, No siguieron los mismos recursos, pero podría sentarse ese precedente y pues los abogados podrían en un momento dado reabrirlo, ¿no? Si hubiera alguna posibilidad jurídica o algún escollo, pues esto también tendría que sentar algún precedente en ese sentido. Pero bueno, resumiendo, hay muchos enredos, hay muchos nudos que desatar, pero podríamos ver que bueno, hay que avanzar en que haya debido proceso, aunque a veces digamos, híjole. Dudo que haya avances en el debido proceso con esto, a pesar de que el presidente Peña y la PGR han dicho, bueno, esperemos que no vuelva a haber un caso Cassé. Creo que hay muchos casos Cassé pendientes de mexicanos. Lo que sucede es que tal vez el Estado francés estaba mucho más preocupado por defender a Florence Cassé y el Estado mexicano tal vez no lo está tanto por defender a los mexicanos que pueden estar o caer en este tipo de irregularidades a la hora de sus procesos, ¿no? ¿Cuántos inocentes sabemos que hay en la prisión, ¿no? ¿Cuántos casos fabricados existen? Se estima que alrededor del 50% de los casos en México están fabricados o tienen algún tipo de irregularidad y eso es bastante grave, sobre todo para la confianza que podemos tener los ciudadanos al acudir a un sistema de procuración de justicia, donde sobre todo pues hay altos índices de no denuncia y estos índices de no denuncia responden a esta desconfianza que algo pudiera salir mal en el proceso, ¿no? Antonio, muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, Julián.